aquí está, vos seguís eligiendo la televisión pública y en este espacio de Televisión Pública Noticias, cierre de edición. Nico Márcico, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Horacio? Buenas noches. Querido Pedro ¿Qué tal, Peretti, Horacio? Salud y cosechas. por ejemplo. Y ella es Sofía Caram. Hola, ¿cómo vamos? Y ella es Carla Pitiot. ¿Qué tal, Horacio? Inolvidable. Carla Pitiot, entre otras cosas, tiene la responsabilidad del vice. ¿Qué sería el vice? El Banco. vice de Inversión y Comercio Exterior, que es nuestro Banco Argentino de Desarrollo. Eso tiene que ver con negocios, tiene que ver con economía, pero pensando en la Argentina. Por ejemplo, Horacio Rosati, ministro de la Corte, advirtió que ojo, porque un proceso de dolarización podría ser inconstitucional. Un dolor de cabeza para motosierra y dolarización Javier Milei, ¿no? La decisión de dolarizar está y no se mueve. Eso no cambió La entonces. decisión de la Eso no cambió. y no se mueve. Eso no cambió. Ese es el título. Vos me decís, fabuloso para ponerse en el medio del ring. Bárbaro, me saco el sombrero, pusiste una palabra y estamos dando vuelta. Porque hay que salir de eso. Le vienen y les dicen dolarización, rompemos con Brasil, rompemos con China, rompemos con India. ¿Y a quién le vamos a vender? No tendría ningún problema en explicar virtudes, pros y cons de una dolarización si se pudiera hacer. Me invitaste a comer fideos con tuco y no tenés ni fideos ni tuco. Eso da la idea de que es un espejismo y una magia. Los elementos para hacerla está. Digo, que el señor Melconian no encuentre el tuco, o no encuentre los fideos, o no encuentre, digamos, el plato para hacerlo, es un problema de ignorancia de un problema de Se ve que no es consciente ni de lo que está respondiendo, porque fideo y tuco hay, es que dólares hay. Filosófica y económicamente no estoy per se en contra de la dolarización. Es más, es uno de los sistemas pocos que le quedan a Argentina de estabilización que puede haber. ¿Puede dolarizar hoy? Vos eso sabés más que dolarizar. No. Quieren dolarizar endeudando a los argentinos. Lo interesante es que ahora vienen y nos traen propuestas. Es decir, en lugar de estar llevando nosotros las propuestas, nos están haciendo propuestas a nosotros. O sea, ¿sabés qué quiere decir eso? Que la dolarización es un hecho. Los fondos de riesgo o los fondos buitre, como quieras llamarlo. Sí, exactamente. ¿Te están llamando? Sí, claro. ¿La quieren poner? O sea, claro, vienen y ellos te proponen la propuesta. ¿Cómo incurrís en la fatal arrogancia de endeudar a generaciones futuras porque vos pensás que es bueno dolarizar? Hagan la cuenta del almacenero, porque si no nos quedamos solo en frases simpáticas que sirven para TikTok, pero que destruyen el futuro de un país. Y está claro que hay dos caminos, no hay tres. cuando se piensa en una economía global, cuando todo se compra y se vende desde hace mucho tiempo, ahí lo escuchaba Massa decir, bueno, está bien, no le vendemos a nadie. ¿Y qué hacemos? Exacto. Usted desde su espacio, y es un banco insigne e importante, cuando escucha tanta imaginativa propuesta, ¿qué dice? Primero me da la sensación de que hay mucha ignorancia detrás de esas declaraciones y esas manifestaciones, sin faltarle respeto a nadie, por supuesto, porque pensar en tomar decisiones o creer que pueden tomar decisiones unilaterales de manera voluntaria sin poder consensuarlas en una democracia como la que nosotros tenemos en nuestro no solo ideario, sino en nuestra concreción de 40 años de democracia, donde por supuesto no han sido fáciles años de confrontación de espacios, pero siempre en el terreno de pensar en una Argentina soberana, pensar en grupos de poder concentrado que se repiten. Sí, se repiten, creo que es cíclico en la Argentina y por eso nosotros fortalecemos fuertemente, y la decisión de este gobierno desde un principio, por lo menos en lo que a mí me ha tocado, es fortalecer un banco público y federal como es el BICE, un banco pensado en las pymes, un banco pensado en la promoción del cambio de matriz productiva. Y yo siempre digo, y con esto me parece que es interesante, cuando Sergio piensa cuando en su momento inicia este gobierno y se piensa en el Banco Argentino de Desarrollo a cargo de
una persona como el Vasco de Mendiguren, que viene trabajando de una manera denonada, pensando en cómo hacer para cambiar la matriz productiva. Ahí Pedro tiene una pregunta a propósito. Exacto. Y bueno, y yo como sindicalista en un banco, con lo cual es también una apuesta de decir, es producción y trabajo, no es solamente una cosa u otra, ¿no? Hablando de producción y trabajo, se conoció el crackdown de Vicentín. Sí. El Vice es uno de los bancos acreedores de Vicentín. El Banco Nación está trabajando una propuesta para hacerse cargo del liderazgo en el crackdown. La posición del Vice, ¿cuál va a ser? Bueno, ¿Es un deudor importante? Sí, ¿Cuánto le debe? estamos expectantes también a tomar una decisión en conjunto también con el Banco Nación. Nosotros somos acreedores, venimos de alguna manera negociando para que justamente una deuda y una quiebra como la que fue la de Vicentín, que tuvo muchísimas irregularidades, no le impacte ni a este gobierno ni a los gobiernos que siguen, con lo cual estamos, por supuesto, en ese momento de negociación donde queremos tener una coherencia con el Banco Nación para tomar una misma decisión en conjunto, Carla, claro. Te pregunto y también con eso, porque bueno, le contamos también a quienes nos están viendo que vos eras diputada hasta que el Vasco de Mendiguren va a la Secretaría de Industria con Sergio Massa, vos ahí dejás la Cámara y ocupás ese lugar como para que se contextualice la pregunta que te voy a hacer. Sí, y además una continuidad en las políticas vinculadas con la producción y el trabajo, ¿no? Por supuesto, pero me parece interesante por lo siguiente. Hoy uno de los temas de debate con el tema de ganancias en la Cámara de Diputados es, y argumento de la oposición, es qué va a pasar con las provincias. Porque como las ganancias son un fondo coparticipable, están especulando incluso con preocupaciones que no tienen los gobernadores, algunos referentes de la oposición. Totalmente. Y la pregunta es porque el vice está trabajando mucho también con las provincias y lo que se saca de ahí puede venir por otro lado, que es con inversión, con desarrollo. ¿Nos contás eso un poco? Por supuesto. Primero lo que vos decís es así y de hecho a mí me tocó compartir la Cámara con Sergio Massa entre el 2016 y 2017. O sea, yo asumo en el 2015 y yo recuerdo que los proyectos de ley presentados por nosotros eran todos en la misma sintonía de disminuir hasta hacer desaparecer el impuesto a las ganancias, porque entendíamos que desde ese momento... La coherencia no, absolutamente. Y además nosotros teníamos un bloque de diputados sindicales muy fuertes en ese momento, cosa que en este momento tal vez son menos los diputados sindicales y que hay que analizarlo también en algún momento por qué tenemos menos representación en la Cámara. Pero eso que vos decís es verdad, de la oposición hoy se queja de lo mismo que reclamaba en algún momento. Yo soy testigo presencial de que ellos hablaban de no crear ni más impuestos y al contrario, disminuirlos. Así que a mí estoy muy atenta a lo que va a suceder ahora en la Cámara cuando se vote. Y el banco tiene una presencia federal ayudando no solamente al sector público de las provincias y a las localidades, sino también a todas las pymes y productores. Y un punto más, una de las medidas de Sergio Massa fue 0% retenciones a las economías regionales, con lo cual se ha tratado con las medidas económicas de apuntalar a las provincias, no dejarlas en banda. Carla, ¿qué podría pasar con el banco con un eventual gobierno de Javier Milei, teniendo en cuenta que está apuntando a todos los organismos públicos? ¿Y por qué, para quien está en casa pueda entender, es tan importante un espacio como el vice? Bueno, yo creo que no sé qué puede suceder, tal vez no me lo quiero ni imaginar porque hay tanto desprecio por lo público que pensar en un banco público posiblemente para ellos sea un gasto y cargar al Estado. O sea, ese ideario que tienen y esa fantasía de que el gasto público es nuestro factor de no crecimiento en la economía, cosa que no es así. Al contrario, ahí se generan políticas de activación, de más empleo, de pensar en energías renovables, de un direccionamiento por parte del Ministerio de Economía y de Desarrollo Productivo a donde tienen que ir los fondos para que la Argentina crezca de manera federal. Con lo cual yo creo que toda esa interpretación que estamos haciendo y que es razonada y demás, no la están pensando. Ellos, de hecho, han criticado la terminación del gasoducto Néstor Kirchner, en el que el banco ha tenido una participación y una decisión política de decir no podemos depender solamente del campo. La Argentina tiene que diversificar su matriz productiva y a partir del año que viene, sea quien sea el presidente, porque esto hay que decirlo, vamos a tener una economía con un balance totalmente diferente. ¿Por qué? Porque nos vamos a autoabastecer y además vamos a exportar. Pero además, Carla, digo, hay ahí algo, vos hablas del federalismo y hablas de la importancia para las provincias, sobre todo además de este tipo de políticas, pero lo curioso es que en 17 provincias, no fue así en la Ciudad de Buenos Aires, no fue así en el AMBA, quien ganó la elección en La Paso fue Javier Milei, fue el candidato más votado. Digamos, hay algo ahí
que es necesario comunicar, ¿no? Sobre todo hacia el mal llamado interior que acompañó a Javier Milei en estas PASO. Hay provincias y en que forma personal, porque no lo mismo, si ustedes han visto y han analizado, sus candidatos provinciales, sus candidatos no han existido, pero sí él como figura, con lo cual eso nos marca un replanteo y un mea culpa de cómo hemos transmitido también nuestra gestión de gobierno, entendiendo que hemos cometido también muchísimos errores, pero en muchos casos yo creo que es como el tenis, es un error medio forzado por una situación de contexto complejo. Nosotros como banco hemos tenido que salir al auxilio y al alivio de líneas que el banco no tiene fortaleza. Digo, esto es lo muy interesante. Helada, sequía. Claro, tal cual. Y Pedro eso lo sabe. Hemos tenido contextos complicados. Al igual que en pandemia, lo que están pataleando, lo que no quiere el Estado, empresarios más grandes y más chicos, pegaron el portazo para pedir que el IFE, el FIFI, el TI... Sí, pero lo han recibido y lo han recibido con los brazos abiertos y el Vasco siempre dice lo mismo, los industriales han recibido la ayuda histórica que no habían recibido con ningún otro gobierno. ¿Cuáles son las líneas de crédito específicas y concretas que tiene el vice para las pequeñas y medianas empresas del interior profundo de la Argentina, por ejemplo? Perdón. Sí. Te pido disculpas, vamos al Congreso inmediatamente porque ahí Leopoldo Moró lo tenemos en la oportunidad de poder hablar con él. Perfecto. Gabriel Gamarra, por favor. Gracias, Horacio. Continuamos aquí en el Congreso ahora con la posibilidad de hablar con Leopoldo Moró. Buenas noches. En principio, pocas veces se ve el entusiasmo de los trabajadores en las adyacencias del Congreso por un proyecto de ley como este, que le va a permitir un incremento en los sueldos de entre un 20 y un 30% y además es mayor consumo para la Argentina. Sí, hoy hay una razón para festejar y bienvenido sea en un país que se mueve con muchas dificultades. Pero bueno, estamos haciendo lo imposible para que esas dificultades se atenúen, para que los efectos de una crisis económica que es muy profunda a partir del 2015, con la decisión del macrismo de transformarnos en el país más endeudado de la Tierra. Vos fíjate, acá se ha dicho que somos uno de los países que tiene la inflación más alta del mundo, y es cierto. Estamos entre los 30 primeros países. Ahora, lo que no dice el macrismo es que somos el país más endeudado de la Tierra, ocupamos el primer lugar. Y esa es la razón de la crisis de la Argentina. Bueno, hoy los trabajadores tienen esta razón para festejar, 800.000, como usted dice, van a dejar de pagar este impuesto a la ganancia, van a quedar 90.000 pagándolo, que son los CEOs, los gerentes. Exactamente. Pero además hay otra razón para festejar. Hoy no se viene a festejar acá porque no se está tratando acá, pero lo están festejando en todos los barrios de la Argentina, en todos los comercios, que es la decisión de devolver el IVA a muchísimos argentinos, mucho más que estos 800.000, son millones de argentinos que si van a ir con su tarjeta de débito o con la cuenta DNI del Banco de la Provincia, van a obtener una devolución de 18.800 pesos por mes en las compras de alimentos básicos, por tarjeta, no por grupo familiar. Si en el grupo familiar hay 2 tarjetas de débito, porque trabaja la madre y el padre, se va a multiplicar por 2, va a ser 36.000. Alcanza, nosotros queremos mucho más. Ahora, lo que sí estamos dispuestos es a mejorar los ingresos de los trabajadores. Y la oposición de Burlich, de Juntos por el Cambio, es por una razón muy elemental. Ellos defienden a los grupos económicos más concentrados. Cuando les decimos, bueno, terminemos con el privilegio de los jueces que no pagan ganancias y compensemos con eso lo que pueden perder las provincias, dicen, no, con los jueces no se metan. Es razonable, porque los jueces son los aliados de ellos en la persecución contra Cristina Kirchner, en la persecución contra el Movimiento Popular Argentino. Entonces, como son sus aliados, ellos dicen, no, que esos mantengan su privilegio. Bueno, Massa prometió disminuir y finalmente está cumpliendo, ¿no? Así es, efectivamente. Bueno, cuando tomamos el gobierno recibimos 2.600.000 trabajadores que pagaban impuestos a las ganancias. Lo bajamos a 800.000 y ahora lo bajamos a 90.000. Menos del 1%. Muchísimas gracias, diputado. Gracias, que le vaya a usted. La posibilidad de hablar con Leopoldo Moró. Nosotros continuamos aquí, mientras que a metros nada más en el recinto se sigue debatiendo. Seguimos con línea abierta. Un mensaje antes de decirte gracias. Un mensaje a aquellos que están esperando no solo que el Congreso mire a trabajadores y trabajadoras, sino incluso hoy hay
el tema de las pymes y de los jóvenes. Exactamente. Un mensaje todo, tenés cámara para vos. Sí, el mensaje es pensar el modelo de país que queremos. Yo tengo un hijo de 20 y me planteo esto, qué le estoy dejando a mis hijos, a mis sobrinos, pero no en forma romántica, sino la decisión de un país que piense en los jubilados, que piense en los trabajadores y trabajadoras de la Argentina y que piense en dónde está el motor de crecimiento con una visión a futuro que, a ver, yo lo tengo que decir, la tiene Sergio Massa como conductor de mi partido, pero también como un líder político que está pensando más allá de el ombligo, sino pensando en la Argentina en serio y en que los argentinos se benefician. Gracias por su compromiso. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a poner otro disparador. De pronto, y menos de 24 horas, te plantaron la causa OTESUR nuevamente. Mirá. La apertura de causa contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de las causas Los Sauces y OTESUR por la administración de los hoteles y la causa por el memorando de entendimiento con Irán. La apertura del juicio oral no es la condena, no se le está poniendo a nadie la condena, es la posibilidad de que se defiendan. Entonces a todos los que dudan, es el momento, el juicio oral es para que demuestren que no. Un tiro para el lado de la justicia, como siempre lo dije. Vicepresidenta Fernández de Kirchner, la justicia la persigue porque se la llevaron toda y porque quiso darles impunidad a los asesinos de la AMIA. Ahora es momento de que paguen. Es obvio, evidente, que se nota mucho que están haciendo un uso absolutamente indebido, horripilante, cloacal del Poder Judicial para intentar darle una ventaja política a Bullrich, que viene flojita, y al mismo tiempo perseguir y señalar a Cristina. Cuando leíamos hoy con Néstor Espósito la palabra un tiro, sabiendo que un tiro no salió afortunadamente si no hubiera sido el magnicidio más importante contemporáneo de la historia argentina, ¿cómo se lee las causas y esto? Había que usar, ¿no?, la metáfora. Bueno, juega Comodoro Pi en año electoral, está clarísimo, juega la Corte también, porque hoy también tuvimos las declaraciones del presidente de la Corte y presidente también del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosati, sobre la dolarización. Esa es la discusión que está teniendo Juntos por el Cambio, ¿no? Además, sobre todas las cosas. Y hay que ver cómo destacado, por ejemplo, en el diario La Nación, muy destacado lo que dijo Rosati contra la dolarización, porque Juntos por el Cambio está planteando el bimonetarismo. Vuelve a meterse ahí el Poder Judicial también en temas que tienen que ver con lo legislativo o con el Poder Ejecutivo. El propio Rosati hace un tiempo había hablado, ¿se acuerdan?, de la emisión monetaria. Le había criticado la emisión monetaria. Bueno, parece que hay una postura política allí también. Y la reapertura de las causas contra Cristina Kirchner me parece que tiene dos andariveles. Uno tiene que ver con la causa memorándum, que es la causa tal vez más política y que más se puede cuestionar su reapertura, teniendo en cuenta que en varias instancias se ha considerado que no ha sido delito, lo hizo en primera instancia el juez Daniel Rafecas, Comodoro Pi después hizo de las suyas para que eso llegara a manos de Bonadío y llegara la calificación de traición a la patria. Interrumpo algunos segundos nada más. Estuvimos presentando en vivo y en directo al presidente de la República, Alberto Fernández, en Naciones Unidas. Sí. En los últimos párrafos se comprometió ante la comunidad internacional y pidió ayuda también, hasta las últimas consecuencias para que no quede impune ni la AMIA ni la Embajada de Israel. Bueno, porque además ante Naciones Unidas es un reclamo histórico que hace la República Argentina, aunque tuvo su interregno con el gobierno de Mauricio Macri. Lo cierto es que la causa memorándum de entendimiento con Irán es, insisto, la más endeble contra Cristina Kirchner, pero la más fuerte en el tablero internacional y en la utilización política para la persecución política a la que se presta ahora el Poder Judicial de la República Argentina, ya extinto Claudio Bonadío, ¿no? La causa OTESUR Los Sauces tiene una discusión más técnica que tal vez es más difícil de poder llevar al llano. Hubo un peritaje que estableció como prueba nueva antes del inicio del juicio, que estableció que todos los valores del alquiler de los hoteles de la familia Kirchner a empresarios fue a valor de mercado y además bancarizado, es decir, por cheques y por transferencias. ¿Cómo se puede lavar dinero en esas condiciones? Yo creo que esto tiene que ver, aparte del siempre brillante análisis técnico de las causas que hace la compañera Sofía. ¿Usted leyó el libro? No, pero lo voy a leer. ¿Título? Condenada.
Pero lo voy a leer. Prometo que cuando me lo regale lo voy a leer. Es sobre la causa de legalidad, pero se tocan las dos causas. Sí, lo que yo quiero decir que yo creo que claramente esto tiene que ver con la proscripción de Cristina. Lo dijo Margarita Stolbizer, más importante que la condena es la proscripción. Y creo que esto tiene que ver también una forma de disciplinar lo que viene. Yo creo que esta reapertura de causa también está apuntada a Sergio Massa. ¿Está claro? Para la educación presidencial del presidente que viene. Falta un mes para las elecciones, digo. Pero no es casual y en causas que había estado sobreseída, siempre Comodoro Pi en año electoral suele dar avisos al posible próximo presidente. Bueno, este es un aviso que no se metan con el círculo rojo porque les pasa eso. Y estas son todas las cuentas que le vienen cobrando a Cristina, incluida la de hoy, que es la que ella se inició durante su gobierno, que es la Declaración de Patrimonio Cultural de la UNESCO, la ESMA, que es uno de los grandes hechos del día de hoy y en el medio del negacionismo. Mientras uno dice que hay que exterminar y el otro hay que negar, la UNESCO clava esta pica en Flandes en el medio de este debate de la República Argentina, que me parece como uno de los hechos más importantes del día. Recordar que el sábado a las 8 de la noche, de castas, herencias, derrumbes y futuro, va a estar hablando allí en la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, la vicepresidenta, por supuesto, tomando el tema también. En la UMED, yo ahí tengo una lectura. La suben al ring. Digamos, Cristina Kirchner no estaba arriba del ring en esta elección. Estaba, obviamente, si ustedes ven todas las medidas del gobierno de la semana pasada, Cristina al palo, ¿no? Quien no ve a Cristina detrás de esas medidas, bueno, cuánta lectura política falta. Ahora, no está públicamente y eso genera también una dificultad para Juntos por el Cambio, que sigue con el discurso de exterminar al kirchnerismo, como si enterrar, hacer desaparecer. Digo, han utilizado todos los adjetivos posibles, hoy, como si fuera una grieta que sigue en pie. Es una grieta que Milei rompió. Enterrar, desaparecer y ahora tiro. Además, pero digo, sí es un discurso, por eso además ella decide no ser candidata, para no regalarle a la oposición ese discurso, el de la candidata condenada, y además el discurso del anti-kirchnerismo. Si me corre mucho, hasta el candidato a presidente de UP no es kirchnerista, es Sergio Massa y hasta estuvo enfrentado a Cristina Kirchner. Lo que hace además Comodoro Pi es subir al ring a Cristina en esta discusión. La obliga de alguna manera también a tomar partido, a salir a fijar postura, ¿no? Yo pienso de que Cristina, como vos bien decís, ha estado permanentemente detrás de todas estas medidas económicas, que en la última semana son medidas que realmente de una profundidad y de un cambio del paradigma tributario muy, pero muy importante. La Argentina por primera vez está tomando como decisión implementar políticas públicas diferenciadas en todo su rama tributaria. Pero además, Pedro, es el doble o nada. Digo, es la receta clásica de Néstor Kirchner primero, después de Cristina Kirchner, más allá de las canciones nuevas que dice Kicillof que hay que componer, efectivamente, que esa es la discusión que hay hacia adentro. Esa canción que ya es conocida funciona porque puso a la oposición contra las cuerdas, porque hoy tiene a la oposición teniendo que votar y discutir un tema que marca agenda del oficialismo y no corre detrás de Milei. Y me sigo de eso que dice Sofi último, porque si bien es natural que un año electoral estemos concentrados en los candidatos, en Javier Milei, en Patricia Bullrich, en Sergio Massa, también ver cómo se está moviendo el arco amplio de la política nacional. Digo, cuando ni bien salió ese tuit de Patricia Bullrich, uno de los primeros en responder fue Germán Martínez, el titular del bloque de Unión por la Patria, en la previa al debate que estamos teniendo en el Congreso hoy por ganancias. Entonces digo, habla de eso, lo repudia. Se está hablando mucho también por estas horas de la campaña violenta que están proponiendo desde un sector de la política y que eso incluso afecta a colegas que tenemos acá y que todos conocemos, por supuesto, con amenazas a la familia, con declaraciones y agravios en términos de redes sociales. Pero me gustaría ver eso, cómo se está moviendo la política en general, porque no es todo lo mismo. Hoy pasó algo en el Congreso. Hoy el quórum, a partir de esta ley que le generó una encerrona tremenda a la oposición y le armó debates internos que bastante bien los aplacaron puertas afuera de sus bloques, tuviste sentados a la izquierda a Javier Milei, tal cual, a Consenso Federal y también a referentes de evolución del radicalismo de Juntos por el Cambio, para darle el quórum a este proyecto de Sergio Massa. La política se está moviendo. Minutos más, minutos menos, también vamos a tener la posibilidad de hacer un directo con el Congreso porque se supone que antes de las 20:30 habrá novedades. ¿Y vos? Gracias, Erico. Gracias. Gracias, Pedro. Gracias. Y vos no te vayas. Estás en Diputado, estás en Televisión Pública Noticias. Ahí vamos.
noche.